noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Una vez más reunidos, la iglesia en las casas, para juntos seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es un privilegio poder ingresar a los hogares. Bienvenidos, queridos hermanos. Ya están ingresando los que siempre están en fila. A nuestra hermana Iris, Dios te bendiga. Nuestra hermana John, hola Marina, Dios te bendiga, hija. Un buen amigo John, ¿no? John Zavala, como le decía, en los tiempos en que nos encontrábamos de continuo. Hola Anita, Dios te bendiga. Mana Regina, qué bueno. Made, la señora Made. ¿Cómo suena, no? Señora, que le digan a uno en pocos días cómo cambia la circunstancia. Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Hola César, Dios te bendiga. Qué bueno. Hola Rosa, damos un pequeño tiempo para que vayan ingresando los hermanos y podamos servirnos de la palabra del Señor. Bien, ya van ingresando más hermanos, saludando, Dios los bendiga. Hermano Percy, Pastor Percy, Rosa, Sol Parvina, Pastora Margot, Pastor Pablito, Ana Milagros, hola Leila, Dios te bendiga. Claro, no se veía así. Bueno. Hermana Carola, desde Iquitos, qué gusto. Dios te bendiga, hija. Que Dios siga obrando en tu vida. Dios siga obrando en tu vida. Bien, ya estamos un número adecuado para comenzar. Y estamos en la hora exacta. Hola Giselle, Dios te bendiga. Luz Arlita, Dios te bendiga. Todos listos con su lapicero para tomar notas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las mujeres en el Evangelio de Lucas, aplicándolo a la realidad en la cual estamos viviendo y entendiendo de que la palabra eterna tiene aplicación para todos los tiempos. Hemos visto a María e Elizabeth, dos damas que realmente impresionan. Son como María y Elizabeth son como dos polos opuestos. Una persona mayor, una persona menor, la Elizabeth con una posición económica estable, María con la inestabilidad, pero ambas mujeres de fe. Ambas mujeres que le creyeron a Dios a pesar de las limitaciones. Y que nos enseña que cuando hay un corazón dispuesto, Dios encuentra camino abierto para obrar. Ok, queridos hermanos. Pastora Angélica, hermano Juan, Martita, Dios te bendiga. Dalila desde Chepén. Tenemos un grupo de hermanas en Chepén. Y gracias a Dios por ellas. Estuvieron asistiendo a nuestra casa. Vamos a comenzar, queridos hermanos, y la enseñanza que nosotros
enfatizamos que no hay límites para servir a Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay edad, no hay nivel de educación, no hay trasfondo que uno tenga. No hay ningún límite para servir a nuestro buen Dios. Así que nosotros en esa perspectiva vamos a ir estudiando a otras mujeres que el Evangelio de Lucas menciona. Y vamos a considerar hoy día a una mujer llamada Ana. Ana, cuyo nombre significa mujer llena de gracia o llena de la gracia de Dios. Es un bonito nombre. Es un bonito nombre, llena de la gracia de Dios. Es importante, a ella se le llama hija de Penuel de la tribu de Aser. ¿Y por qué se toma ese detalle de mencionar la tribu de Aser? Una de las 12 tribus que son resultado de los 12 hijos de Jacob. Veamos un poquito el trasfondo y vamos a entender por qué se menciona a Ana como una descendiente de las tribus de Aser. Bajo el rey Jeroboam, las 10 tribus se habían emancipado o se habían dividido del reino de David. Recuerdan ustedes cuando Salomón murió, se dividió el reino en dos: el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y por largos tiempos este reino del norte estuvo en un conflicto muchas veces militar con el reino de Israel. El reino de Israel se caracteriza por reyes muy idólatras, a pesar de que Dios envió profeta tras profeta para hablarles del arrepentimiento. El pueblo y los reyes, por consiguiente, también seguían en esa idolatría. Y como con Dios no se juega, Dios en su paciencia tomó tiempo hasta que llegó el juicio. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, los asirios, un reino poderoso, invadieron la tierra de Israel, el reino de Israel. Y la tribu de Aser estaba ubicada entre aquellas tribus. Los asirios hicieron algo. Desterraron a los judíos del reino del norte, no como en el caso de lo que pasó con Judá. Este gobierno mundial de los asirios repartieron por todo el mundo a las tribus, a los habitantes del reino de Israel, por todo el lugar. Y como la tierra quedó vacía, enviaron de otras naciones a habitar el reino del norte. Y hubo lo que podemos llamar una mezcla de judíos con gentiles. Y estaban muy, muy dispersos. Y en la mentalidad del reino de Judá, decían: el Mesías va a venir para nosotros, no para otros. Y miren, en ese contexto se pone un detalle de la tribu de Aser. Aquellos que supuestamente habían sido desterrados, aquellos que se habían rebelado contra el rey heredero de Salomón, aquellos que eran enemigos del pueblo del reino de Judá, que habían hecho un culto, un templo lateral en la tierra en el norte de Israel. De ahí Dios tiene gente. Interesante. Veamos a Ana, después de este pequeño detalle. Ana dice la palabra en Lucas 2:36 en adelante, cuando van a presentar al niño para la circuncisión. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hijo de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche con ayunos y oración.
Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Veamos a esta dama. Su edad, muy avanzada edad. Una persona mayor. No hay mucha discusión respecto a esa edad, pero dejemos la discusión para los técnicos y pensemos en una dama de más de 80 años. O sea, una dama anciana. Muchas veces cuando uno piensa en una persona mayor, piensa, bueno, que ya a cualquier momento le toca partir. Y se le llama profetisa, a pesar de que el ministerio profético se había detenido en Malaquías. Malaquías fue el último profeta escritor del Antiguo Testamento. Y lo que se enseña es que ya no había profecía en Israel durante 400 años. Pero sin embargo, en medio de un silencio de profetas, Dios tenía una dama que era profetisa. Ahora, aquí encontramos algunas lecciones. La edad no limita el ministerio. Era una anciana de 84 años, pongámosle esa edad, que ya es una edad avanzada para los tiempos. Recuerda lo que el salmista dijo, 70 años son bastantes, 80 ya es carga. 84 años, y era una dama que desarrollaba ministerio. Y a nuestras hermanas mayores, a nuestras hermanas que ya sobrepasan 50, 60 años y que muchas veces se ven, asumen de que no hay un lugar para una dama de la edad avanzada de 50, 60 o 70 años. Ana nos demuestra que no hay límites. Y dice la palabra que ella servía a Dios con ayunos y oraciones. Su vida era una vida de oración. Y considero de modo personal que una de las áreas más, ¿qué se dice? Déjeme pensar bien. Una de las áreas donde las damas mayores pueden desarrollar un ministerio efectivo es en la intercesión. La experiencia de vida les da una perspectiva diferente. El dolor del sufrimiento de toda una vida le da un corazón sensible. Y el tiempo que disponen, porque ya generalmente no hacen todos los quehaceres que hacía cuando era joven y ocupada en todos los quehaceres de casa, de mamá o de esposa, etc. Ayuno y oración. Y la Biblia dice que permanecía todos los días en el templo. Es decir, ella vivía en el templo y el templo la sostenía. ¿No? Vivía posiblemente en habitaciones que había en ese templo que embelleció Herodes. Habían habitaciones como para poder hospedar a ciertas personas y entre esas habitaciones posiblemente le dieron a Ana un lugar. Y como vivía dentro del templo y estaba orando y estaba ayunando, pues recibía la manutención de parte del templo. Ahora, ¿qué dice? Veamos, ¿no? Versículo 38. Llevan al niño Jesús a circuncidar. Se aparece el profeta Zacarías. O un profeta, sí, Zacarías. No el papá, no el Zacarías de papá de Juan. Dice en versículo 38, Ana se presentó en aquel mismo momento. Se presenta en el momento exacto. Y lo que hace es profetizar sobre el niño.
Si ella era profetisa, tenía que profetizar sobre el niño. Por eso se comenzó a dar gracias a Dios. Podemos asumir lo siguiente, que Dios le reveló a Ana de que ella iba a ver al Mesías. En todo su tiempo de oración, en todo su tiempo de ayuno, en todo su tiempo de servicio, Dios debió haberle dicho en algún momento de que ella vería al Mesías. Qué precioso tener el privilegio de poder ver al Mesías. Déjenme encontrar un ratito, por favor, quiero ver el texto. Porque no quiero equivocarme en cuanto al nombre del sacerdote. Simeón, disculpen, no es Zacarías. Simeón, ¿no? El que profetizó también. Entonces, esta dama, Ana, agradece a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Y qué hace esta dama? Miren, solamente se menciona 2 versículos de la Biblia. Pero ¿qué hace esta dama después de ver aquello que el Señor le había dicho? Leamos. Y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Ana es la primera testigo de la llegada del Mesías prometido y esperado por muchos. Una mujer mayor, anciana, posiblemente cerca de la muerte, fue la primera persona que habló. El Mesías llegó. El que estábamos esperando, el que anhelábamos, ya llegó. Y como ella era profetisa, era una mujer anciana, era una mujer que vivía en el templo, su testimonio era creíble. Cómo Dios prepara todo para el tiempo exacto. Entonces, veamos algunas aplicaciones prácticas de la vida de Ana. En primer lugar, el llamado al ministerio y servicio es para toda la vida. O sea, uno no puede decir, bueno, yo voy a servir al Señor 2 años, 5 años, 10 años y luego me jubilo y me voy a recorrer el mundo entero. No es así. Esta dama nos da la pauta. El ministerio que Dios nos da es para toda la vida. La segunda gran lección, ya le hemos dicho y lo repetimos, la edad no es limitante para desarrollar un ministerio efectivo. Considero, queridos hermanos, que mientras más años tenemos, más sabios debiéramos ser. Los muchachos, los jóvenes, los de 30, 40 años, tienen conocimiento, pero les falta algo que solo el tiempo lo da, que se llama experiencia, y de esa experiencia sabiduría. Esta dama no solamente había desarrollado ministerio de manera mecánica, sino que había ido creciendo. Por eso Dios le permitió ver al Mesías prometido. Un ministerio efectivo que hasta el final lo cumplió. Era viuda. El estado civil no es limitante. No es limitante. Yo me imagino que cuando esta dama decidió entregar su vida al Señor, sencillamente se fue víctima de murmuraciones, de críticas. 7 años vivió con su esposo y enviudó. Y a esa edad, posiblemente 20, 22 años, porque se casaban, como hemos dicho, a los 15 y aún menos, 22 años. Más de 60 años sirviendo al Señor. Ella es sostenida por el templo. Dios sostiene a quienes le sirven con una actitud correcta. Amén, hermanos.
a quienes le sirven con actitud correcta. Y todo el ministerio y la lección, la conclusión final es: en medio de las circunstancias externas o las limitaciones personales, que nunca callemos el mensaje. La salvación y el Salvador han llegado. La salvación y el Salvador han llegado. Ese fue el mensaje de esta dama. El Mesías que esperábamos ha llegado. Así que, amado hermano, a los muchachos, a los adultos, y acá yo veo hermanos de todas las edades, nada limite tu vida y tu ministerio. Amén. Amén. Ahora vamos avanzando en a ver otra mujer del Evangelio de Lucas. Y vamos al capítulo 2, versículo 38 y 39. Dice Lucas 3, disculpen, 38 al 39. Salió Jesús de la sinagoga en Nazaret y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con mucha fiebre y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderles. Vamos a hablar de la suegra de Pedro, una mujer enferma que fue sana para servir. Veamos algunos detalles primero. Lucas presenta a Jesús predicando a multitudes, a grupos medianos y a grupos pequeños. Algunos le seguían, otros no. En Nazaret, la tierra donde él vivió, se levantó una fortísima oposición al punto de que quisieron matarlo. Pero a pesar de eso, Jesús libera a un endemoniado. La gente reconoce, tiene autoridad para echar fuera demonios. Y llega a la casa de Simón, de Pedro. Y en la casa de Simón Pedro estaba viviendo la suegra de Pedro, la mamá de su esposa, para ser claros. Entonces, ¿qué indica esto? Que debido a que la suegra de Pedro vivía en su casa, se asume de que era una viuda. Porque si fuera casada, o disculpe, no fuera viuda, tendría su casa donde viviría, y si estuviera enferma, estaría en su casa y cuidándolo su esposo. Pero como está en la casa de Pedro y ahí está su esposa, posiblemente, no podemos afirmar enfáticamente que así era. Se asume de que era viuda. Ahora, como hemos mencionado en la introducción de toda esta serie, una viuda no tenía un sustento familiar. Si no tuviera un sustento familiar, era una vida de mucho sufrimiento. O sea, si no había alguien que lo sostenga, alguien que le provea para el pan del día, era una vida de mucho sufrimiento, de mucha escasez. Viviría de lo que podríamos llamar la caridad pública, que era una pauta en el pueblo de Israel. Entonces, por la condición que ella tenía, vivía con su familia y no desarrollaba trabajos fuera de casa. O sea, esta dama en su casa. Ese era su ámbito, su casa. No podía salir, posiblemente ya una dama mayor, no anciana, sino mayor, pero como asumiendo que era viuda, no podía hacer nada. En contraste con Ana, que a pesar de los años, seguía sirviendo, pero tenía un lugar, era el templo. Entonces, uno puede pensar, ¿dónde uno desarrolla mejor o un ministerio más espiritual? ¿En la casa o en el templo?
No en el templo, ¿no? Vamos a ver que no. Vamos a ver que no, querido hermano, querida hermana. Así que avancemos. La suegra, dice la Biblia, estaba muy enferma, con una fiebre alta. Ya sabemos que la fiebre es el síntoma de males internos. La fiebre es un síntoma que indica que algo mal está en nuestro cuerpo. No se indica qué tipo de enfermedad tenía. El asunto es que estaba postrada en cama, no podía levantarse. Ahora, con esa fiebre que tenía esta dama, no podía desarrollar su vida normal dentro de casa. Yo me imagino que la suegra de Pedro, como una dama acostumbrada seguramente a hacer cosas, le ayudaba a su hija, ayudaba en los quehaceres de la casa, ocupaba un espacio en la casa y de hecho algo hacía, pero estaba enferma. Y las damas que están en esta noche con nosotros darán testimonio de lo que voy a decir. Una de las cosas que más frustran a una esposa es estar enferma y no poder hacer lo que hacen todos los días, ¿no? Y ahí están, pero creo que más les afecta la inactividad que la actividad en sí misma. Porque la dama está hecha así, ¿no? Son multitareas. Están haciendo esto, aquello y lo otro, ¿no? Y se sienten bien, se cansan, se quejan también, pero esa es su vida. Están diseñadas para eso, ¿no? Dios los ha hecho así. Y si alguien quiere reclamar, pues tiene que ir al Señor a decirle, Señor, mira, Dios ya sabrá lo que Dios te diría. Pero esta dama está enferma, postrada en cama, no dice cuántos días. ¿Cómo se sentiría? Y llega un visitante, y el visitante no llega solo. Jesús no andaba solo, andaba con, dice, estaba Pedro, Jacobo, Juan y Jacobo. 5 personas llegan de repente a la casa de Pedro. 5 más 2, 7 personas llegan. Y llegan pues a la hora del almuerzo o de la cena, etcétera. Y hay que cocinar. Y esta dama está postrada. Ese era su limitante, la enfermedad. Eso era lo que le limitaba servir a los demás, como todas las damas desean hacerlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que le rogaron por ella a Jesús. Pedro y sus amigos no pidieron a Jesús, le rogaron a Jesús por esta suegra, que no se conocemos cuál era su nombre. ¿Y eso qué nos indica? Que era una mujer respetada por su entorno. Porque si hubiese sido una mujer renegona, malagracia, no les hubiera importado de repente. O sea, una mujer que se había ganado el respeto. Por eso Pedro y los demás se acercan a Jesús a rogarle por esta dama. Porque y rogaron. Habla de el grupo que fue con Jesús. ¿Y esto qué enseña, queridas hermanas? Recuerda, cosechamos de acuerdo a la siembra que hacemos. Esta dama se había ganado el respeto de los varones, de Pedro, de su hermano, de Juan, de su hermano y de cuantísima gente más. Entonces era una dama excelente. Ahora, en la tradición judía, esto como un dato, como para saber cómo eran los tiempos. En la tradición judía, el Talmud del que hemos hablado, tenía fórmulas para muchas cosas. Y para la fiebre tenía una fórmula. Tenían que agarrar un mechón de pelo y tenían que atarlo a un cuchillo. Y durante 3 días
tenían que repetir ciertos textos bíblicos. Y se asumía que después de esos 3 días la fiebre debía irse. Y esa manera de curar la fiebre en aquellos años. No había la tecnología y la ciencia que hoy día tenemos. Solamente como un dato curioso. Ahora, veamos qué hace Jesús. Jesús hace algo increíble. Se acerca a la mujer, se inclina hacia ella. Qué lindo. Queridas damas, Jesús no atiende vía telefónica, vía virtual. Jesús se acerca a ti, dice, y se inclinó sobre ella. Es decir, acercó su rostro a esta dama que estaba enferma. Amada hermana, si tú estás pasando una situación difícil, pareciera de que todo está oscuro, pareciera de que como que no hay nada que hacer. Te sientes como atada de pies y de manos. El rostro de Jesús se acerca a ti para tratar y ministrar tu vida. Dios, el Señor Jesús, no te ha dado la espalda. El Señor Jesús no te ha abandonado. No estás sola como piensas. Es falso que digas o que pienses que nadie se interesa en ti. Ahí está el Señor Jesús. Se acerca a ti. Dice la Biblia que reprendió la fiebre y al momento fue sana. Esos milagros de Jesús. No, al momento. Ahora, eso es milagroso porque la fiebre, para ser sano de la fiebre, hay un proceso. Tienes 38, por decir, tienes que ir bajando poquito a poquito a poquito hasta que llega a la temperatura normal del cuerpo. Pero esta dama al instante tenía 38 de fiebre y al instante tenía la temperatura normal. Y no solamente eso, dice, se levantó. La fiebre desgasta físicamente. La fiebre afecta el cuerpo físico desgastándolo. O sea, Dios hace cosas completas. Amada hermana, te puedes sentir como la suegra de Pedro, atada así como hemos dicho hace un momento. Pero el Señor se acerca para ministrar tu vida y darte la libertad completa. Querida jovencita, que de repente vives encerrada en un mundo con muchas preguntas, muchas inquietudes, de repente experiencias poco agradables, abandono, soledad, traición. El Señor se acerca a ti para ministrar tu vida y darte sanidad. El Señor Jesús lo hace esto. Amén. Ahora, ¿qué ocurre? La respuesta, la suegra de Pedro, ¿qué hace? Dice la palabra, ella se levantó y comenzó a atenderles. La respuesta de suegro fue muy impactante. Se levantó para servir a Jesús y a sus discípulos. Amén. ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos sanó? Para que le sirvamos. Para eso Dios tocó nuestras vidas. Veamos algunas lecciones prácticas de estos pequeños versículos. En primer lugar, Jesús no necesita una multitud para manifestar su gracia sanadora. Lo puede hacer en una casa, en una habitación, en tu habitación. No tienes que estar en el templo para que Dios llene tu corazón de su consuelo, de su fortaleza, de su sanidad, de su paz. Allí, en tu hogar,
en tu lugar privado, en tu dormitorio, en tu cama, Dios se acerca a ti, el Señor Jesús se acerca a ti para sanarte, porque Él no necesita espectadores que vean, Él necesita corazones dispuestos que le acepten. Lo segundo que vemos, y esto es para nosotros los varones hablaron a Jesús de la mujer. Si usted ve a su esposita, o ve a su mamita, o de repente a sus niñas, a sus hijas, estamos hablando de hombres orando por las damas que ama. Haga eso. Háblele a Jesús. ¿Cuántos hemos pasado esta experiencia? Que hemos querido consolar a nuestra esposa en medio de crisis y nos cayó un zapatazo, por decirlo así. Porque de consoladores somos un poco torpes. Un poco torpes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, queridos varones? Hablarle al padre de nuestra esposa si está delicada. Hablarle al padre de nuestras hijas si están con dificultades. Hablarle al padre de nuestras hermanas. Hablamos familia, de carne. Hablar al padre de nuestra mamita. Es lo que nos enseña Pedro y los demás. Oraron a Jesús para que toque a la suegra, a la dama. Ok, estamos aprendiendo lecciones. Usted se da cuenta que tantas cosas aprendemos de las damas de Lucas. Otra pauta. La mujer ha sido llamada para servir. La mujer ha sido llamada para servir. Por eso Jesús le libra de todas sus limitaciones. Amén. Querida hermana, hemos visto, ya van 1, 2, 3 con esta cuarta dama, todos con problemas y limitaciones. Y Dios siempre sacando las limitaciones, sacando los impedimentos para que la dama pueda servir. Y aquí encontramos a una dama. Dios libra de sus limitaciones. Ahora, 2 lecciones finales, para luego ya bastante podemos sacar de esto. Ciertas circunstancias pueden limitar por un tiempo el desarrollo del ministerio, por un tiempo. Como el caso de la enfermedad, el caso de la atención de un familiar enfermo, etc. Hay circunstancias que pueden limitar por un tiempo el desarrollo del ministerio, el servicio. Aceptable. Aceptable. Pero, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Jesús restaura la capacidad de servir y se vuelve nuevamente al lugar donde Dios nos ha sacado. Terminemos esta parte de Ana antes de entrar a otra historia de una dama digna de una novela, de una película. La sanidad de la suegra de Pedro nos muestra que el propósito de nuestra salvación es salvos para servir. En primer lugar a Dios, como respuesta lógica, y a los hermanos y al prójimo. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 nos enseña este principio, que hemos sido llamados para servir. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado para servir. De allí que una de las demostraciones de que una persona es salva es su disposición al servicio. ¿Ok? Amén. Bien, vamos a saltar hasta el capítulo 7. El capítulo 7 de Lucas, encontramos algunas historias previas y lo vamos a mencionar solamente para que entendamos el lugar de esta historia. Jesús sana a un criado de un oficial romano.
El Señor se dispone a ir a sanar a su empleado y el soldado dice, no, 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 no es necesario que vayas a tu casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesús dice, no he encontrado tanta fe como este hombre en Israel. Interesante, uno que no era judío. Entonces aquí encontramos una acción de fe, un acto de fe. ¿Ok? O sea, hay una acción de fe. El soldado romano le cree a Jesús que tiene autoridad para sanar a los enfermos. Y todos decimos, amén. Pero luego pasamos a la historia donde no se ve fe y ocurren milagros. Es la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ok, veamos. La ciudad de Naín era una ciudad muy pequeña y esa ciudad, el nombre Naín significa ciudad deleitosa. Miren, posiblemente era un bonito pueblo, tenía pues cosas bonitas. De repente tendría un buen clima, tendría una buena comida, vaya a saber qué. Pero era deleitosa. ¿Dónde vas? Al deleite, a Naín. Y en esa ciudad deleitosa, el dolor visitó a una dama. Y no lo visitó una vez, sino 2 veces. Una mujer viuda. Ya hemos hablado de las viudas. ¿No? Ya hemos hablado de las viudas, pero dejémoslo allí de las viudas y veamos un pequeño detalle. La mujer viuda, según la ley de Moisés, tenía que ser atendida por su hijo. En Lucas 9:59 encontramos que un muchacho le dice a Jesús, déjame que primero entierre a mis padres y luego te seguiré. Porque esa es la pauta de la ley de Moisés, que los hijos atendían a su mamita o al papito que era viuda. Entonces, encontramos que a esta mujer viuda, que el dolor la visitó, debe ser difícil perder a la esposa o al esposo. Debe ser una experiencia complicadísima. Pero en aquellos años, como la mujer tenía en el pensamiento producto de un mal entendimiento de la palabra en el pueblo de Israel, que no tenía una posición muy ajustada a la verdad, consideraban que la mujer era la culpable de la muerte del esposo. O que la mujer no era una mujer que merecía al esposo que murió, por eso se murió. No, ya recibía condenación por ser viuda. Y el dolor vuelve a visitar su casa. Su hijo único muere. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que la gente pensaría con ese pensamiento? ¿Quién pecó? Recuerdan, Jesús lo aclaró. ¿Quién pecó? ¿Qué cosa habrá hecho esa dama que se le muere el esposo primero y luego el hijo? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué tendrá en el corazón? Amados hermanos, no seamos ligeros para juzgar a alguien que está sufriendo. Por favor, amados hermanos, muchas veces somos pero tan ligeros en juzgar que alguien se enferma. Llamemos del COVID. Es que cómo es que se descuidó y cómo es que hizo esto y cómo que hizo aquello y por qué no esto y por qué no lo otro. Amado hermano, no seamos torpes juzgando al que sufre. No ayuda en nada. No ayuda en nada. Avancemos, veamos algunas cosas para ir ganando tiempo. Los sentimientos de oprobio, pues, sobre esta dama. Y los sentimientos de inutilidad que la cultura de los tiempos alimentaban, esta dama tenía
un presente doloroso y un futuro aterrador. En la mente de los tiempos, una mujer indigna de un esposo o de un hijo. Una mujer sin futuro, porque ¿de qué iba a poder sobrevivir? No tenía el hijo que lo alimentara, que lo sostuviera, no tenía el esposo que se encargara. Ay, Dios. Esto me viene a la mente a María, la madre de Jesús. Se supone que María era viuda. Se supone, porque no se le menciona al padre de Jesús en los relatos cuando Jesús está desarrollando el ministerio. Y en la cruz del Calvario Jesús encarga a Juan el cuidado de María. Porque posiblemente Jesús, como el hermano mayor, era responsable del cuidado de su mamá María, de su madre biológica María. Interesante. Entonces, esta dama, ¿cómo estaba? Sin un presente, disculpen, con un pasado doloroso, con un presente más doloroso y con un futuro desastroso. Esa es la dama. Ahora, veamos algunos detalles. Los detalles dicen mucho. El versículo 11. Después de esta situación de la sanidad del siervo del centurión romano, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín, iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Un grupo está avanzando a la ciudad de Naín. Ahí estaban quizás conversando, hablando, la gran mayoría hombres, quizás riéndose. Ahí estaba esa multitud, Jesús adelante. El segundo grupo salía de Naín. El primer grupo llegaba a la ciudad deleitosa con la sonrisa en los labios. El segundo grupo salía de la ciudad deleitosa con llanto en los ojos. Esos contrastes que la Biblia nos da. Esos contrastes. Versículo 12 dice que al llegar cerca del pueblo, vio Jesús que llevaban a enterrar a un muerto. Jesús llegó a la hora exacta. ¿Ah? Escúcheme, querida hermana. Escúcheme, amada hermana. Usted piense esto. Su hijo, pongamos el papel de la viuda con su hijo, se debe haber enfermado. Esta dama debió haber clamado con todo su corazón, con ese amor de madre que no tiene comparación humana por su hijo, que lo sane, que lo sane. Ahí estaría de repente condenándose cuando el hijo falleció. ¿Qué he hecho, Señor, para merecer esto? ¿Qué pecados he cometido? ¿Por qué no me llevaste a mí en lugar de mi hijo? Y cuando sale pensando, llevando a su hijo, ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no hay nada que hacer. El futuro se terminó. Y aparece Jesús en ese momento. Ah, amada hermana, nunca digas, llegó el fin, mientras no llegue el fin. Porque el Señor Jesús llega siempre en el momento exacto, a la persona exacta para hacer lo correcto. Dice la palabra, al ver a la mujer. Y Jesús no veía a la mujer como nos vemos nosotros. Vemos el aspecto físico, de repente veríamos las lágrimas, etc. Vio su condición, su pasado, su presente y su futuro. Podemos imaginarnos Jesús al ver el cuadro como en una pantalla, se le pudo ver la historia de esta dama.
Dice la Biblia, tuvo compasión. La compasión no es algo emocional. No es la pena, no es la lástima. La compasión es una respuesta que se muestra por una acción que corresponde a la necesidad de la persona que despertó la compasión. Es decir, para decirlo en pocas palabras, la compasión es que lo que yo hago por alguien que veo y que está sufriendo, pasando una situación. Jesús se compadeció de esta mujer. Y como la compasión de Jesús siempre es activa, recuerden, vio a la multitud que no tenía que comer y tuvo compasión de los hambrientos. Y le dice a los discípulos, denle de comer. Y ustedes saben la historia, Jesús comieron hasta que se saciaron, es decir, llenos. Entonces Jesús, el compasivo, se acerca a la mujer que tiene un pasado triste, un presente doloroso y un futuro desastroso. De repente eres tú, hermana, que te ves así. Detengámonos un momento, querida hermana, queridos hermanos. ¿Eres tú? Si tú crees que Dios está hablando a tu corazón, sencillamente escucha lo que Dios va a decirte. Ay. Jesús le dice algo, no llores. ¿Cómo decirle a una mujer viuda que ha perdido a su hijo único, que indica un futuro desastroso? ¿Cómo decirle eso? Jesús es perfecto. Ahora, Jesús no está condenando el llorar porque él lloró. Juan 11, 37. Él, viendo en la tumba de Lázaro, lloró. Él no condena el llanto producto del dolor. ¿Pero por qué le dice? No llores. Lo que podemos deducir, amados hermanos, es que Jesús le está diciendo, deja de ver lo que ves y mira lo que voy a hacer. Deja de ver lo que ves y mira lo que voy a hacer. Los ojos llorosos no permiten ver con claridad. Deja de quejarte, amada hermana. Deja de culpar o culparte. Deja de sentir indignidad de tu vida, de tu pasado, de tu presente, de tu cuerpo. Deja de sentir de que no vales nada o que no eres amada. Deja que seca esas lágrimas de quejas. Deja de ver lo que ves para que veas lo que Jesús va a hacer en ti. Jesús hace algo increíble. Se acerca al ataúd, aunque en aquellos tiempos a los muertos no lo enterraban como hoy día en un ataúd. Lo ponían una camilla, lo envolvían con una especie de sudario, manto, y lo enterraban así. Entonces Jesús se acerca y toca. ¿No dice? Jesús toca la camilla. Legalmente no podía tocarse. En Levítico 5:2 se prohibía terminantemente tocar algo que estaba en contacto directo con un muerto. Pero Jesús no tiene límites. No tiene límites Jesús, amada hermana. Se podría decir, es que no se puede. Es imposible. No hay forma de cambiar mi vida. No tengo
salidas. No veo nada. Amada hermana, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Increíble. Ahora, ¿qué hace Jesús luego de tocar la camilla? Le habla al muerto. Jesús le dijo al muerto. Ay, amado hermano, esto sí que... En nuestra cultura latina le hablamos a los muertos. Es normal. En la cultura judía no se hablaba a los muertos. Ya asumían que ya estaba muerto y no había razón de hablarle a los muertos. Nuestra cultura es diferente. Pero Jesús hace algo. Le habla al muerto y suelta palabras de vida. Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Amado hermano, el autor de la vida, transforma realidades que humanamente son imposibles de revertir. Por eso, querida hermana, escucha lo que Dios está hablándote. Deja de ver lo que ves y mira lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu realidad, lo que Dios va a hacer en tu entorno. Deja de ver lo que ves. El Señor va a hablar a tu realidad, va a hablar a tu situación, va a hablar a tu entorno, va a hablar a tu muerto que de repente lo llevas dentro de ti, que pueden ser traumas, pueden ser penas, pueden ser amarguras, pueden ser lo que fuera. El Señor se acerca para hablar. La Biblia dice que el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar. Aleluya. Cuando Dios interviene, nada detiene su poder. Y Jesús le entrega al hijo a su mamá. Recuerden, para entender lo que vamos a decir. La mujer viuda tenía un hijo que lo iba a atender, muere el hijo, no hay futuro. Presente, complicadísimo. Jesús le devuelve el hijo. Transforma su presente y su futuro. De repente no cambiaría su pasado en cuanto al marido, pero cambiaba su presente y su futuro. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, amada hermana. Independiente de la edad que tú tengas, independiente de la situación por la cual tú vivas, Dios quiere cambiar tu presente, Dios va a cambiar tu futuro. Pero tenemos que detener, hermanas, tienen que detenerse de llorar, en el sentido de dejar de ver lo que ven sus ojos, dejar de que el enemigo, impedir que el enemigo siga bombardeando su mente con inutilidad, con poca estima, poco valor, y ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. Hay tanto que hablar y aún más. Veamos rapidito en esto. Por el milagro realizado, todo el pueblo reconoce que Dios está en medio de ellos. Y ellos dijeron, un gran profeta ha aparecido. Cuando Dios cuando la gente que te rodea, amada hermana, vea lo que Dios ha hecho en tu vida, dirán, algo pasó con esta mujer, algo pasó con esta niña, algo pasó con esta adolescente, joven, adulta o anciana, algo pasó. Y tú podrás decir, el Señor me levantó, el Señor me restauró. Terminemos en esta noche
conociendo el corazón de las damas, el Señor Jesús tuvo una cita exacta con la mujer viuda, indicando que quien tiene el control en medio de la peor circunstancia, situación, es nuestro Dios. Segundo pensamiento, Jesús conoce la realidad de cada mujer y no es insensible a las realidades personales por las que estás viviendo. Su compasión y ternura se han de manifestar en el tiempo correcto. Y terminemos con algo. Jesús restaura tu presente y tu futuro de la manera que solo el Señor lo sabe hacer. Amén, hermanas. Las mujeres en Lucas. No se habla que nadie haya tenido fe. Es Jesús acercándose. Nada más. Nada más. Podemos orar, amadas hermanas, amados hermanos. Si tú estás al lado de tu esposa o estás al lado de tus hijas, tus niñas, al lado de tu mamita, sé tú como Pedro. Pide a Dios por esa dama que tú amas. Amén. Y luego, amada hermana, permite que este pensamiento, que es palabra que Dios tiene para tu vida, deja de ver lo que ves y mira lo que el Señor va a hacer en tu vida. Yo te animaría que puedas escribirlo en tu Biblia, lo escribas en alguna cartulina, lo pongas en un lugar que lo puedas ver todos los días. Dejaré de ver lo que veo y miraré lo que Dios va a hacer en mi vida. Y el momento exacto, Dios, el Señor Jesús, lleno de compasión, se acercará a ti. Y verás la transformación radical. Amado Dios y Padre, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo tan precioso que tú nos das, en que podemos honrar tu nombre, bendecirte, darte a ti el honor, la gloria y la honra de esta mujer. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por esa bondad tan especial con que tú nos muestras. Gracias. Oramos, Padre, por nuestras damas que viven en nuestro hogar, por nuestras esposas, por aquellos que tienen su mamita viva, por aquellos que tenemos hijas. Oramos por ellas. Y te pedimos que tú te acerques a ellas y las levantes. Físicamente, si están enfermas, sánalas. Si tienen problemas de percepción personal, restaura. Como varones oramos y nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, por nuestras damas. Bendícelas y fortalécelas, Padre, en el nombre de Jesús. Y obra en su vida. Glorifícate a través de sus vidas. Oramos ahora por las damas. Aquellas damas que están con las cargas en sus corazones, abrumadas, agobiadas por la situación y circunstancia en que viven. Amado Dios, oramos en esta noche. Que tú te acerques a estas damas y que ellas puedan secar las lágrimas de sus ojos de culpa, de condena, que puedan limpiar sus ojos de ver lo que ven y que puedan abrirlos y ver lo que tú vas a hacer en su vida.
y a través de su vida. En el nombre de Jesús, amado Dios. En el nombre de Jesús. Restaura a las damas. Extiéndete, Padre. Extiéndete. Que el presente y el futuro de las damas que hoy día están escuchando, que algunas pareciera de que no lo tienen, pareciera que no hay. Amado Dios, tú restaurador, restaura a cada dama. Restaura a cada dama. En el nombre de Jesús, amado Padre, que sean quebrados esos yugos horribles de condenación, que sean abiertas esas cárceles de culpa, esas prisiones de agobio, sean abiertas y sean hechas libres en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué linda palabra hoy día Dios nos ha dado, amadas hermanas. Me siento satisfecho. Y espero que cada uno de ustedes, queridas hermanas, escriban. Dejaré de ver lo que veo para ver lo que Dios hará en mí. Bien, amados hermanos, el día de mañana nos estamos reencontrando, 6 de la mañana, tiempo de oración, tiempo de clamor. Es tiempo especial que Dios ha preparado para presentarnos en oración. Oremos por nuestro hermano Toño. Sigue complicada su situación. Oremos por su esposa, nuestra hermana Sandra, está embarazada y también está afectada del COVID. No está tan mal, pero de todas maneras está afectada. Nuestra hermana Lourdes, también la familia. Oremos por nuestro hermano Luis Ubillús, su esposa y su hijo están afectados. Oremos por nuestro hermano Jorge Vegaray, que les cuento, su esposa me escribió y me dice, los doctores no entienden qué es lo que tiene, porque supuestamente tiene ciertos índices en su pulmón bajísimos, pero su saturación es casi normal, 97. Los doctores se sorprenden. Entonces vamos a orar por nuestro hermano Coco, lo conocíamos. Que Dios obre y que sea librado de la muerte. Amén, hermanos. Bien, el día de mañana nos encontramos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Disfruten de el descanso que el Señor da.